Súper, ahí estamos. Bueno, si querés iniciar, decir algo, Lalo, y yo ahí arranco. Lalo, ¿estás ahí? Si no le pongo el micro va a estar difícil que me escuchen. Buenas tardes. Hola. Bueno, primero muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas a este webinar sobre el estilo de comportamiento de nuestros chicos. Un tema hermoso. O sea, tengo una curiosidad de conocer y saber sobre esto. Am, bueno, esto es la antesala al primer Congreso Internacional de Educación en Adolescencias, donde vamos a tener 5 ponencias, este 20 y 21. Entre ellas contamos con, bueno, hoy la exquisita presencia de Ilona Ayub, que nos va a compartir este tema maravilloso que, pues bueno, espero que lo disfruten todos. Ilona, somos todos tuyos. ¿Sí me escuchas? Sí, ahí está. ¿Ilo, me escuchas? Sí, sí, perdón, estaba cambiando la red porque estaba muy lenta así que ya estoy aquí. Bueno, muchas gracias. Bien. Ahí vamos. Bueno, vamos a tocar un tema muy lindo hoy que es literal comprender cómo hay como dos caminos para llegar en este camino de paternidad, maternidad consciente, ¿no? Primero, identificar los patrones o los ciclos en los que estamos. Es un poco, lo voy a hablar mucho más profundo en el Congreso porque no es tema de hoy, pero sí a modo de introducción es entender que todos venimos de una paternidad reactiva, ¿no? Y queremos pasar a una paternidad efectiva. ¿Cómo hacer esa transición? Pero para poder hacer esa transición tengo que comprender qué está pasando internamente, ¿no? Y lo que está pasando personalmente en mi proceso de maternidad o paternidad. Entonces, para mí hay un paso que es primero buscar la manera de entrar al mundo de mi hijo, ¿no? Desde el corazón, ese camino se hace, ¿no? Desde el intelecto. Y luego, para poder permanecer en su mundo, ¿no? Me tengo que convertir en el padre y madre que él necesita. Y eso es lo que vamos a trabajar exactamente hoy. O sea, ¿qué estilo de comportamiento tengo frente a mí? ¿Por qué algunos de mis hijos me sacan todo un mundo interno y otros no? Porque tiene que ver mucho con el estilo que tenemos y el estilo de comportamiento que tiene el niño. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Antes de empezar mi camino de neuroeducación, soy mamá y soy mamá de 3 y tengo uno en cada estilo, así que hice mi tesis con ellos, ¿no? O sea, tuve que como, ok, con razón, acá me siento mucho más segura y cómoda con mi maternidad y acá siento que no importa lo que haga, me está saliendo todo mal, ¿no? Entonces, han sido, digamos, mi tesina, muy interesante. Esta información llegó a mi vida en una búsqueda y en un momento donde realmente sentía que no tenía herramientas. Así que es fabuloso realmente poder estar también de este lado compartiéndola. Y, y ser mamá en este momento de la humanidad, para los que elegimos, ¿no? Un camino distinto de educación, es todo un desafío. Somos la primera generación de padres, de madres y de abuelos inclusive, que estamos sanando y criando distinto al mismo tiempo. Entonces se vuelve a veces muy, muy intenso, ¿no? Porque realmente hay que hacer como un proceso personal. Pero hay algo muy puntual cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de ser papás efectivos, que tiene que ver con un proceso de desarrollo personal. Lo sabemos, ya tenemos conciencia de eso, o sea, sabemos que nuestros niños nos reflejan todo un mundo, ¿no? De lo que nosotros en realidad necesitamos trascender en nosotros. Y los que tienen más de un hijo lo sabrán con mucha más profundidad que cada uno trae una maestría, ¿no? Y hay un hijo puntual que nos va a traer el diplomado. Con ese hijo en particular vamos a trabajar el doble.
Pero bueno, en lo que vamos a recorrer en esta horita es de verdad que primero se identifiquen, porque antes de llegar a esos adultos que hoy reflejan este estilo de educación paternal, primero fueron niños que ese camino los llevó a convertirse en ese adulto. Así que va a ser un descubrimiento, ¿sí? Esta es una frase que me acompaña muchísimo en, en mi camino de educación. Eh, Ahí parece una obsesión con el comportamiento y las conductas, sobre todo de los niños, y nos obsesionamos tanto que olvidamos realmente qué es lo que hay que mirar. Cuando llega a gabinete o a consulta algún tipo de comportamiento inapropiado, le vamos a poner entre comillas, ¿no? Inapropiado, lo único que me está diciendo es que hay una vasija que necesito llenar. Sea, hay algo que realmente ese niño en su conducta, en su comportamiento, me está diciendo que tengo que observar, ¿no? Y también sería muy interesante poder mirar nuestras propias conductas y comportamientos para poder analizarnos en profundidad, ¿no? Como adultos responsables. ¿Qué vasija yo necesito llenar? Que hace que me comporte de una manera determinada. Entonces, ¿por qué los invito a reflexionar sobre esta frase? Porque el camino de la maternidad y de la paternidad consciente es la observación. Hay que observar, hay que detenernos a observar. Y observar sin filtros y observar sin juicios. ¿Qué me está mostrando ese ser que está frente a mí? ¿No? Porque tiene toda la información en la observación. Entonces, cuando no estoy pudiendo porque estoy atascada en una situación que no encuentro respuesta, observen. Simplemente observen. ¿Mm? Y van a ver que realmente va a empezar a llegar la información. Bueno, ahí estaba entrando alguien y no sé qué pasó, no lo pude ver. Bueno, ahí va. Aquí. Esta estadística es real, de verdad. Hay un 90%, o sea, literal, el 90% que tienen la mayoría de los padres a nivel comunicacional con los hijos es que no tienen ni idea qué estilo de comportamiento tiene ese niño. ¿Mm? Y tampoco saben qué estilo de padre, por eso yo pongo acá guía y educador, porque sé que también hay muchos docentes que están en salas y que después van a ver este webinar. Entonces, cuando yo digo padre o madre, llévenlo a educador, maestro, guía, porque también eso lo podemos ver en el aula, ¿no? Y de verdad que puede haber comportamientos, estilos de comportamiento, y repito mucho esa frase porque es un estilo de comportamiento, no es una etiqueta. No es que el niño es así, no. Ahora vamos a ver de dónde se desprenden esos estilos de comportamiento para conocer en profundidad por qué ese niño trae esta fuerza, este ímpetu, este comportamiento. Y saber realmente que cómo me tengo que maldear, o sea, cómo me tengo que realmente adaptar a lo que ese niño necesita, ¿no? Entonces, nos vamos a meter de lleno acá. ¿De dónde creen que se desprenden estos comportamientos? De tres instintos básicos. Todos tenemos estos tres instintos. Todos, absolutamente. Todo ser humano tiene estos tres instintos. Lo que sí, uno de ellos lo tenemos de manera dominante. Y eso viene desde la cuna, o sea, desde el nacimiento. Ya nacimos, ya nacemos así. Les debe pasar, me van contestando en el chat, ahí como para que lo empecemos a activar. Para los que son padres, para las que son madres, desde que nacieron sus hijos, ¿saben qué estilo de conducta va a tener ese niño ya desde el primer mes, segundo que lo vieron? O sea, lo han visto y han dicho, ay, ya me imagino cómo puede llegar a ser. ¿Les ha pasado en esa intuición, en ese instinto? Como que hay, como que sí, ¿no? Como que hay cosas que nosotros vemos y ya tenemos como una idea, ¿no? Y no tenemos que tener idea mucho de nada. Eh, Sin embargo, miramos y decimos, va a ser distinto. O sea, o este va a poner los puntos, me los va a dejar bien en claro, ¿no? O este va a ser el buenachón, era tan bueno, no lloraba cuando era chico, ¿no?
porque ya hay algo ahí que nos va diciendo qué instinto trae. Entonces, el primer instinto que tenemos todos los seres humanos es este instinto. Préstenle mucha atención a esto porque tiene mucha significancia cuando empecemos a ver de qué niños se desprenden de cada uno. El primer instinto que se activa en cualquier ser humano es el de autoconservación. Supervivencia absoluta, o sea, lo tenemos todos, por eso el bebé llora, ¿no? Porque es un método de defensa, o sea, lloro porque tengo hambre, lloro porque tengo frío, lloro porque necesito afecto. Ese es el primer instinto que se activa en todo ser humano. Luego, por mamíferos que somos, tenemos este instinto social, ese instinto de vinculación, o sea, nos vinculamos a través de la madre, ¿no? Cuando mamamos, es el primer vínculo que tenemos. Pero ese instinto de relación, a medida que vamos creciendo, se va como ampliando y literal, ¿no? Comprendimos, como para contarles la historia, ¿sí? Que si salíamos a cazar el mamut en manada, nos iba mucho mejor. Había mucha más posibilidad de que nos fuera mejor. Y esa conducta es muy interesante porque se desprenden comportamientos de ahí. Por eso somos tan distintos a la hora de vincularnos. Y por último, el último instinto que tenemos, y no se dejen guiar por el nombre, ahora lo voy a explicar, es el instinto sexual, que no tiene que ver con el sexo en sí, no, sino con el instinto de conquista. De ahí se desprende. Entonces, ¿qué comprendimos? Ah, mira, si yo me junto con más gente y salgo en tribu y en manada, puedo cazar el mamut y tengo mucho más éxito. Y si nos empezamos a mover, porque ahí me empiezo a mover con ese instinto que tengo de conquista, puedo conquistar territorios si nos hacemos más fuertes. Entonces ese instinto es el de seguir reproduciéndonos y el de seguir creciendo, ¿no? Así como, porque realmente es, juntos somos más poderosos, podemos conquistar territorios. Así como a grandes rasgos comprender qué nos traen estos instintos básicos, para que podamos empezar a describirlos. De estos tres instintos se desprenden tres comportamientos. Y ahí vamos a empezar a comprender por qué cada niño, por qué cada niña es diferente y cómo respondemos de manera efectiva siempre. Y también a través del ejemplo, que a mí me encanta darlo, como para que podamos bajarlo a la 3D, a la maternidad del día a día, ¿no? Porque de repente de verdad hay cosas que pasan que las juzgamos desde nuestro estilo y no desde lo que necesita el niño. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, vamos a tener un espacio de consultas al final, así que pueden tranquilamente después preguntar. Apúntense en todas las preguntas. De estos tres instintos, perdón, se desprenden tres estilos de niños muy marcados, ¿no? Muy marcados. Acá voy a hacerles como una pregunta como para que también puedan reflexionar sobre ella. ¿Puedo haber nacido con un instinto y ese instinto a lo largo de mi, y sobre todo mi primer septenio de vida, haya cambiado? Sí, se puede. Puede haber habido circunstancias de vida muy marcadas en ese primer septenio en la vida de ese niño, de esa niña, y que literalmente cambiaron automáticamente su instinto. ¿Y por qué explico esto? Porque de repente, cuando ustedes empiecen a buscar cuál es el estilo de paternal que tienen, ¿no? Que nosotros decimos estilos parentales, en realidad, cuál es el estilo parental que tienen, se van a dar cuenta que pueden encontrarse, ay, pero yo me encuentro un poco acá y acá. ¿No? Algunos se van a encontrar definitivamente en uno y otros por lo menos en dos. Hay uno que no los va a identificar para nada. ¿No? Y generalmente van a tener un hijo que necesite ese estilo. Así de bonita es la vida. Nos pasa la asignatura para que la trabajemos acá, ¿no? No te llevas nada de aquí. Bueno, del instinto de autoconservación se desprende el niño seguridad.
Ya voy a empezar a hablar un poco más en profundidad de ellos, pero ahora sí, como para que conectemos estilo con instinto. De ese instinto, ¿qué dijimos? Supervivencia, ¿no? Se desprende ese niño seguridad. Del instinto de relación se desprende el niño cooperación, el niño social, es el niño sociable. Y del instinto sexual se desprende el niño fuerza. Los que tengan niños, niñas fuerza, van a saber de lo que hablo. Yo tengo uno de cada, ¿verdad? Uno de cada. Así que puedo dar cátedra de lo que vivo a diario, porque es literal, es hacer ejercicios a diario. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahí va. Vamos con el niño seguridad, como para que empecemos a conocerlo. Si está relacionado al instinto de autoconservación, es un niño que por lo general vamos a ver que es inseguro en su conducta, ¿no? Es el niño que primero lo ve, mira, observa todo y luego se atreve. Es como que, bueno, nos tiramos del tobogán. Bueno, tírate vos primero, le va a decir. Si el otro no se mata, yo me voy a tirar. O sea, yo me voy a asegurar de que esté todo bien, ¿no? O sea, no es el niño que va primero. ¿M? Por eso es muy difícil cuando el papá tiene otro estilo en su conducta de crianza, porque generalmente lo empuja a este niño, ¿no? Anda, preguntá, pedí, anda al kiosco, preguntale a la moza, decirle y ese niño no tiene esa personalidad. Le cuesta muchísimo, la pasa muy mal, y en realidad más que ayudarlo, estamos de verdad quebrando su confianza. Entonces, hay formas de empezar a fortalecerlo, pero no esas, no llevándolo al frente, ¿no? ¿Qué aprendió este niño? O sea, esto es lo interesante para empezar a comprender en profundidad. ¿Qué aprendió este niño? Esto tiene que ver desde la concepción, desde que mamá concibe, ¿no? Aprendió que el mundo es un lugar peligroso, ¿m? Y que debe cuidarse para sobrevivir. Por eso es un niño que piensa, observa y luego actúa. ¿M? Es el niño que se guarda y se esconde. ¿Ah? Y esto es muy interesante. No significa que sean menos brillantes. De hecho, son muy inteligentes. Tienden a serlo porque desarrollan un mundo interno muy rico. Al ser tan observadores, pueden de verdad descubrir miles de formas distintas de llegar al mismo objetivo. También es el niño que sufre bullying. Por eso hay que prestarle mucha atención a esto. Lo vamos a comprender mejor cuando llegamos a estilos parentales. Es muy es muy peligroso para ese niño tener un padre o una madre, fuerza, voluntad, ¿no? Que le dice todo el tiempo lo que tiene que hacer. O peor aún, que vaya y haga por él. Bueno, yo le voy a hablar a la maestra y va y hace problemas allá, ¿no? Porque eso cada vez se esconde más ese niño, cada vez se esconde más, cada vez se esconde más, ¿no? Cuando nosotros le demostramos que él no puede, porque hay una sensación interna de que yo no puedo. ¿Qué es lo que necesito nutrir? Su confianza. Ese niño tiene desarrollado este instinto y yo necesito nutrir su confianza. Hay muchas técnicas para nutrir la confianza de un niño cuando identifico que mi hijo es un niño de seguridad. ¿Cómo se van a ir dando cuenta por sus conductas? Porque les estoy tirando como muchas características. Pero también, por ejemplo, son niños o niñas, cuando digo niños, englobemos, ¿no? Que lloraron muchísimo el primer año de vida, no paraban de llorar desde que nacieron hasta el primer año, con esos padres que decían, no me dejaron dormir, de verdad no pudimos pegar un ojo. Bueno, ahí ya les está dando un indicio de que hay confianza por trabajar, hay territorio que hay que definir, ¿no? Que ese niño no puede. Y como no tengo definido mi territorio, tengo un conflicto muy grande con los límites. Yo no sé cuál es el límite que tienen los demás hacia conmigo. Por eso es muy vulnerable si no lo detectamos a tiempo y empezamos a trabajar con su confianza. Pero también es muy poderoso cuando podemos detectar qué necesita y convertirnos en ese adulto que necesita, porque le podemos dar
múltiples herramientas para que desarrolle, ¿no? Esa confianza que está necesitando nutrir y fortalecer en él mismo. O suelen ser niños que en su infancia cero problemas hacían, lo podías llevar a todos lados. Más buenos eran, súper adaptables y maleables. ¿Por qué? Porque tienen un instinto de autoconservación, entonces, no, cero conflicto. A mí me dicen que me siente y que no haga nada y que esté 2 horas acá y yo me siento y 2 horas acá. No sucede eso con los otros dos estilos que vamos a ver, pero sí con este. Este es muy común que tenga esa tendencia, ¿no? Mi hija mayor es una niña con comportamiento seguridad, ¿no? Una niña de seguridad. Y esto fue detectado por primera vez a sus 6 años, ella hoy tiene 15, y realmente fue un antes y un después trabajar su confianza a esa edad. Porque nosotros empezamos a detectar síntomas de bullying en el primer grado que ella tuvo, esto de excluirla, de no hacerla participar, porque se vuelven blanco, ¿no? Esos niños, al ser poco conflictivos y al no tener como este límite muy marcado. Entonces, en ese momento yo dije, tengo solo un camino, es fortalecer la confianza de mi hija para que ella aprenda a poner el límite, porque yo no voy a estar toda la vida para estar haciendo lo que ella debería hacer por ella misma. Si yo hoy voy a hablar a la escuela, a pedir, a solicitar, yo no le estoy enseñando nada a ella, le estoy simplemente diciendo que yo voy a hacer por ella y ella no puede hacer. Entonces, de verdad que es muy interesante cuando empezamos a fortalecer su confianza, ¿no? Y, y en mi caso, por ejemplo, utilicé la técnica del espejo. Fue la que más utilicé. Hubo otras, pero esa fue la que más utilicé. Entonces, todos los días, regularmente, aprovechaba cuando peinaba a mi hija, hacía frente a un espejo donde ella se pudiera estar mirando y yo fortalecía su autoestima con frases de poder. Sos hermosa, sos inteligente, sos muy valiosa. ¿Viste lo suave que es tu cabello? ¿Viste lo hermosos que son tus ojos? Y hacía que ella se mirara cuando yo decía esas frases. En un año pudimos ver un resultado increíble. Cuando volvimos a pasar por la vasija de la confianza, en el tercer septenio de vida, que es a partir más o menos de los 14 años, 13, 14 años, volvimos a pasar, dijimos, bueno, ahora es la prueba de fuego, vamos a ver si todo lo que hicimos antes, ¿no? Desde los 6 hasta los 13 sirvió. Y sí sirvió. Entonces, realmente da un bálsamo, ¿no? Porque decimos, esto sí funciona, o sea, realmente funciona. Bueno, este es el niño seguridad, esta es la niña seguridad, estas son sus características. ¿Sí? No son niños débiles, eso es lo que hay que entender, porque muchas veces, según el estilo de padre que tenga al frente, digo, no, yo lo tengo que hacer fuerte a este niño porque el mundo se lo va a llevar por encima. Son muy inteligentes, solamente tienen una manera distinta de moverse con todo lo que los rodea. Y tienden mucho a la complacencia, entonces esto hay que como nutrir muy, de manera como muy particular en ellos, ¿no? Para que entiendan que es importante su opinión y lo que ellos sienten. Bien, vamos con el otro tipo de niño, que es el niño cooperación. Es el típico niño sociable amiguero que quiere invitar todos a casa. Él quiere armar la fiesta, él quiere que todos estén ahí, le encanta ayudar a mamá, a papá, le encanta colaborar en los quehaceres de la casa, busca mucho conectar. Recuerden que se desprende o con mucha fuerza tiene este instinto dominante, que es el instinto de relación. Entonces es muy sociable, es muy cooperador. Generalmente no hay padre que venga a consulta o a terapia por este niño. Porque es el típico, te dice, me tocó un niño tan bueno, tan dulce, te dice. Y yo le digo, urgente, vení por él, porque en realidad es que el niño que más tenemos con el que más tenemos que trabajar.
¿Qué le pasa? Porque para poder estar con el otro, este niño, se deja a sí mismo de lado. Busca aceptación. Es el niño que le van a sacar los juguetes. Antes de pelearse con el otro, bueno, toma, toma, toma. ¿No? Yo lo veo con mi niño. Mi varoncito Noah es un niño cooperación. Y, y lo veo jugar con su hermana, que es una niña fuerza, y literal, o sea, es antes de pelear te doy mi juguete, te lo doy y se lo sacan, ¿no? Em, Le importa mucho el vínculo con el otro. Y acá hay algo muy importante porque él prefiere hacer las cosas en compañía. Lo vas a mandar a que se ponga los zapatos, y te va a decir, ay, poneme los zapatos en un lado. Entonces, bueno, uno juega ahí, ¿no? Bueno, yo te voy poniendo el derecho, anda poniéndote el izquierdo vos. Porque él no es que no puede hacerlo, es que él prefiere que lo hagamos en compañía. Y ahí tenemos que entender en realidad en esto, en la preferencia, le va a doler mucho más a este niño que mamá o papá se enojen con él. Es como una herida mucho más fuerte, no lo tolera, o sea, de verdad. ¿No? Le pega mucho más fuerte. Es como que mi mamá se me enojó y va a hacer todo lo posible para que mamá vuelva a aceptarme. Suele ser muy emocional. Entonces hay que prestarle mucho, mucho, porque ese instinto de relación también se desprende de la emoción. ¿Qué le tenemos que recordar a este niño? Que tiene una voz y que su opinión es importante. Ahí está el rol del adulto, ¿no? Porque también tendemos los adultos cuando nos encontramos en la sala con niños cooperación, ¿no? Sobre todo cuando tenemos varios niños a cargo, que tendemos a decir, bueno, no, pero vos sos tan bueno, siempre colaborás, vos no tenés problema. ¿Querés dejar que pase primero, no, Martina? Y le damos el lugar a Martina y Noah vuelve a quedarse un paso atrás. Hablo de mi hijo, ¿no? Como un referente porque pero como ejemplo. Y esto ahí hay que realmente darle las mismas oportunidades que los demás. Y de verdad preguntarle, ¿y vos qué opinás? ¿Y vos qué querés? ¿Y a vos qué te gustaría? ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien. ¿Se van identificando a niños a su alrededor? También jueguen a identificarse ustedes. ¿En qué rol de niños fueron? ¿Qué tipo de niño fuimos, ¿no? ¿Qué contaba mamá de mí? Y por último tenemos el niño fuerza. Líderes natos, dueños de una personalidad auténtica. Se desprenden del instinto sexual. ¿Y qué les dije del instinto sexual? Es un instinto de conquista. Son conquistadores. Ellos van a buscar enamorarte. Nosotros le decimos que son los típicos niños compradores. Logran su objetivo, pero cuanto quieren, ¿no? Es una bala cuando es chico y es una mega bala cuando es grande. Tienen una opinión muy clara de lo que quieren, lo saben y lo quieren ahorita mismo. No para después, no para pasado mañana. ¿Mm? Tiene un impulso de verdad muy fuerte por ir por las cosas. O sea, es de verdad el niño inquieto, es el que curiosea. Vos lo vas a llevar, no sé, a que lo revise la doctora y ya le tocó todo el consultorio a la doctora. Y por más que vos le digas, no se toca esto, su impulso por ir es más fuerte y va y lo toca. O sea, no puede, necesita experimentar. Entonces, es como que
de verdad que es un desafío, o sea, mi consultorio siempre está más lleno por niños fuerza que por otros niños, ¿no? Porque es por el niño que viene, o sea, no puedo con este niño, o sea, no hace caso, ¿no? Esas son como las quejas de los padres, ¿no? Y en realidad digo, bueno, ahora vamos a entender qué es lo que nos trae este niño en su ímpetu, ¿sí? Tienen una voluntad muy fuerte, de verdad. También desarrollan un mundo creativo impresionante, por eso son niños que por momentos les gusta jugar mucho en solitario, porque es como que ese mundo creativo, ese poder creativo que tienen, les posibilita crear un mundo. Ellos pueden jugar por horas solos y no tienen ningún problema, ¿no? O sea, a lo mejor el adulto se pone, ay, está jugando no, no, es que de verdad, o sea, entran en un mundo y no se cuelgan con la emoción como el niño relación. Son los que le quitan los juguetes al niño cooperación. O sea, el niño fuerza es el que le va a quitar el juguete, ¿no? Y no se cuelgan con la emoción. Si el otro llora, es como que lo miran, bueno, ya está, te dicen. O sea, lo resuelven de una manera mucho más práctica, ¿sí? Pero hay algo muy interesante que hay que ayudar a este niño, que es que hay que enseñarle a manejar su ansiedad. Tiene un nivel de ansiedad muy alto. Acá les recomiendo muchísimo, si reconocen tener niños fuerza, juegos con masas, con arcillitas donde puedan armar, donde ellos puedan hacer este descargo con las manos. Tienen estas arenas movidizas también, que puedan hacer esto, ¿no? O sea, que puedan literal tener ese método de descarga. Por lo menos el primer septenio va a ser fabuloso. Ya a partir de los 7 años hay otras técnicas. Ellos mismos, si nosotros los ayudamos en los primeros años a regular esa ansiedad, van a empezar a encontrar métodos para regularla. Por ejemplo, mi niña le gusta pintar. Entonces, cuando ella necesita descargar ese estado de ansiedad excesiva, se tira al piso y pinta, ¿no? Y puede estar media hora, 40 minutos o a veces una hora pintando. Y ahí solita se levanta y ya puede de verdad volver a conectar. Mientras tanto, está muy bueno que le demos la posibilidad de que cuando es más niño, ¿no? Que ellos no van a saber cómo expresarlo, los jueguitos de masa los ayudan muchísimo. De hecho, van a ver si ustedes lo llevan a un arenero a ese niño, va a meter las manos y las va a sacar, va a meter las manos y las va a sacar, y necesita ese movimiento, descarga mucho a través de las manos, es impresionante, ¿sí? Y también esto, y es muy importante, y lo voy a como marcar para que podamos comprenderlo más profundo, es el niño que por el instinto que tiene va como a temprana edad querer descubrirse, que no sucede con los otros dos niños. Este niño sí va a querer experimentar en su cuerpo. Entonces ahí lo vamos a ver que como que se toca sus partes íntimas, y ahí entramos los papás desesperados a no saber qué hacer con esto, ¿no? Nada, es acompañarlos sanamente en ese descubrimiento, porque de por sí, o sea, es un instinto que trae, y él solamente percibe la vida a través de la exploración. No quiere que se lo cuenten, lo quiere vivir. ¿Mm? No es el niño que pregunta, es el niño que va. Tanto que va que uno está atrás de él, ¿no? Porque literal, o sea, decía, ay, pero ¿a dónde vas? Mira la calle. O sea, yo le veo esta libertad que tiene mi hija, ¿no? De hablar con cualquier persona, no la conoce, no hay peligro para ella, ¿no? Entonces, yo por detrás digo, ¿cómo le enseño sin generarle un miedo, ¿no? Que no es necesario en ella, pero como le enseño que hay límites, o sea, a ver, podemos hablar con una persona, pero también esta es la distancia, cerca de un adulto, sobre todo cuando no lo conoces, porque de verdad que van, o sea, van, ellos van por la vida. Bueno, ¿dónde se han identificado? ¿Qué niños sienten que han sido? A ver, yo tengo una agüita por acá.
pueden abrir micrófono o pueden escribir en el chat, pero ¿dónde han sentido que han estado en su niñez? ¿Qué tipo de niño han sido? Sí, Bien, hola, bueno, muchas gracias, Hilo. Eh, Identifiqué transitar en las tres. Estar en momentos y dependiendo con qué, si era con mamá o con papá, a qué me aventuraba a hacer. O sea, era lo que la confianza o la apertura que sentía en cada uno de ellos para explorar o para no hacerlo, para quedarme atrás, decir, no, ve tú primero, no, yo sí voy antes. Y tendía a ser el tercero, este niño, el estilo sexual, en donde me aventuraba a hacerlo todo por adelantado, o mandaba a mi hermano. Sí, lo ponía adelante para que él lo experimentara primero y ya después yo iba. Así que es interesante porque veo que fue mucha la necesidad que tuve de niño al ser hiperactivo y al inmediatamente también esa misma hiperactividad por haber sido tachada constantemente como quédate quieto porque no eres como tal o porque no haces tal cosa, o sea, o ya te caíste o ya hiciste tal cosa, trataba constantemente de no mostrar realmente lo que me estaba pasando, lo que estaba deseando hacer. Así que, bueno. bueno, mirá qué interesante, Lalo, tocaste un tema muy importante. De acuerdo con uno o con el otro, me sentía más cómodo o no para, ¿no?, comportarme de una manera determinada. Y esto, claro que sí, porque ahora vamos a entrar a lo que son los estilos parentales y vas a poder identificar qué estilo traía mamá, qué estilo traía papá, y por qué de repente seguramente tenían estilos muy diferenciados de crianza ambos, y hacía que yo con uno sentía que podía mucho más que con el otro, ¿no? Porque en este proceso que cualquier ser humano crece desde que somos niños, estamos en un proceso de adaptación y siempre va a preservar el instinto de supervivencia. Entonces, por supervivencia voy a aprender a moverme. Ahora, en tu relato tenés dos estilos muy marcados. El que va, el que manda al otro, es un niño fuerza. El niño fuerza es el que manda al otro, porque literal es, anda vos, manda, ¿no? Y generalmente, ¿quién es el que va? El niño cooperación, pobrecito. O sea, es el que responde a todos los enviados, ¿no? Pero también tenés características de niño seguridad. Entonces, yo ahora cuando avance un poco más, capaz que algo te resuene de esto, porque en realidad tiene que ver con alguna experiencia que hayas vivido que hizo que se tuvieran que desarrollar los dos instintos y de repente te encontraras por momentos. Y esto es muy importante. Naciste con un instinto y uno no puede ir en contra de ese instinto dominante. O sea, hay un impulso nato. ¿Qué sucede con los niños fuerza en esta sociedad? ¿O qué sucede con las generaciones anteriores en la crianza? Eran niños que no se comprendían. Entonces fue quebrada su voluntad. Tachados, ¿no? Etiquetados permanentemente. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando yo al niño fuerza lo hago conectar desde el miedo? Cuando yo al niño fuerza lo conecto desde el miedo, constantemente le vendo el miedo, lo educo con miedo, empieza a desarrollar un instinto de supervivencia y ahí empieza a desarrollar este niño seguridad, ¿no? Entonces empieza a tener como características encontradas en estos dos estilos bien marcados. Y sucede algo de verdad, cuando yo veo niños fuerza con la voluntad quebrada, cambia el brillo en sus ojos. Y cuando empezamos a trabajar de manera profunda con un adulto que fue un niño fuerza, ustedes no se imaginan lo que es volver a ver ese brillo, porque es como que recuperan un fragmento de su alma, o sea, Ujú. es real. Porque tuvieron padres muy autoritarios y que realmente quebraron su voluntad, o sea, la quebraron, ¿no? Pero en realidad muchas veces por ignorancia, por no saber, porque realmente no se educaba de una manera y ya, ¿no? No había como muchas más búsquedas de otro tipo de pedagogías o de comprender con más profundidad que podía llegar a necesitar. Pero cuando naces con ese instinto, por más que hayas desarrollado otro por necesidad, ese instinto te va a acompañar toda la vida. ¿No? Y hay algo que te va a impulsar de adentro, siempre como capaz que sí, mi impulso es
ir, después viene la voz del pajarito que me habla, ¿no? ¿A dónde vas? Oh, ok, vuelvo atrás. Pero de verdad es volver a despertar ese niño interno, ¿no? Bueno, ¿alguien más le gustaría compartir? ¿En qué niño se identificó? ¿En qué niña? Sí, Elina. Activa el micrófono. Acá, ahí está. Sí. En la niña cooperación. Eras una niña en cooperación. Claro, Sí, eras única hija. Así que siempre sí fui muy sociable, siempre compartía todo por el hecho de que era única y siempre quería estar, estar con compañía, llevarme bien con las amigas, con los amiguitos y todo. Así que me reidentificaba. Apenas empezaste a decir, dije, esa soy. esa fui. Esa Y soy. también me pasó como decía Lalo, como ser yo con mi papá tenía como más apertura, más confianza, y con mamá no, porque mamá era la que más me limitaba. No salgas en invierno a la siesta, hay que dormir porque hacía frío, en verano porque hacía calor, triciclo no porque te puedes caer y te puedes lastimar. Y mi papá siempre quería comprarme cosas o sacarme, y decía, no, no, porque no, claro, me tenía en una cajita De cristal. de cristal. Así que sí, Bueno, así qué es. interesante. Gracias ahí por compartir. Mal. Bueno, vamos a ver ahora cuando veamos estilos, qué estilo tenía papá, ¿sí? Que hacía que me sintiera más afín, porque de verdad que nos vamos a sentir más afín a un estilo de conducta. Esto realmente es muy importante. Acá no estamos poniéndole una etiqueta arriba al niño diciéndole, ah, sos un niño seguridad, sos un niño cooperación o sos un niño fuerza. No es una etiqueta. Es literalmente entender qué describe cada estilo de comportamiento y a partir de ahí saber qué tipo de estilo de guía, de educador, de padre, de madre tengo yo y cuál tengo que incorporar porque no lo tengo. O sea, tengo que aprender a hacerlo. ¿No? Y de aquí vamos a partir, ¿no? Yo parto de esta premisa. El que debe empezar a adaptarse al estilo de comportamiento es el adulto. Entonces yo no le puedo pedir al niño que se adapte a mi estilo de crianza, porque yo de repente soy este adulto y yo guío y educo así. No, o sea, yo tengo que buscar la manera de adaptarme a lo que el niño necesita, ¿no? Y si bien no es tema de hoy, sabemos que cada septenio vamos cambiando de fuerzas anímicas espirituales y que en cada septenio va a necesitar distintas herramientas. Entonces, también esto es muy importante. ¿Qué está necesitando ahora de mí? En este momento, en esta etapa. ¿Mm? Bien. Así como tenemos tres estilos de comportamientos de niños que se desprenden de estos tres instintos, tenemos tres estilos educacionales, ¿no? O sea, tres estilos parentales. El educador guía voluntad, que este fue un niño fuerza cuando era niño. El equipo, el papá equipo, mamá equipo, que este fue un niño cooperación cuando fue niño. Y el mentor, mamá, papá, mentora, que fueron niños, seguridad cuando eran niños. Y ahora voy a desarrollar cada uno para que entendamos por qué esta conexión, ¿no? ¿Cuáles son las características de este papá, dice educador guía, pero en realidad es educador guía, papá, mamá, en el rol en el que cada uno esté se identifica, ¿no? ¿Cuál es este estilo de crianza que tiene este educador, este papá, esta mamá? Generalmente cuando se proponen algo lo logran, porque realmente fueron niños fuerza cuando eran pequeños, ¿no? Pero es el típico papá mamá que tiene esta frase, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque lo digo yo y punto. Nosotros le decimos que es el guía educador, autoridad, ¿no? Voluntad, tiene mucho autoritarismo.
Si bien tiene esta característica de que cuando algo se lo propone lo logra, muchas veces si está en la sombra, vamos a hablar de sombras y de luces, ¿no? Cuando no está siendo efectivo, esta parte disfuncional que tiene puede, literalmente para lograrlo, puede aplastar al otro en el camino. Son excesivamente controladores, no ven al otro, se desconectan con facilidad del otro. Las cosas se hacen así porque sí, es el que quiere tener la razón en todo, tiene un punto de vista muy marcado y no lo cambia. Ahora, en modalidad efectiva, realmente puede empujar al niño con mucha fuerza, porque es muy contenedor. Cuando está en esa modalidad efectiva es muy contenedor. Son líderes. ¿No? Y de verdad que en ocasiones necesitamos decirle a nuestro hijo lo que tiene que hacer y dirigirlo. Saben, son papás, mamás que saben lo que quieren. Para ellos la vida es un proceso de conquista. Son muy seguros de sí mismos, excepto cuando las cosas se les salen de control. Y, un poco resumiendo lo que decíamos, son papás que tienden a caer en el autoritarismo, ¿no? Como que acá mando yo y tú me haces caso. Y cuando vemos papás o mamás que están en un rol muy disfuncional de papás voluntad autoritarios, de verdad que tenemos que hacer un camino hacia su infancia para ver en qué momento han quebrado su voluntad, qué tipo de crianza han recibido. Porque este es el camino que hacemos para descubrir cuál es la parte efectiva de este rol. Esto es interesante. Cuando lleguemos al final de este webinar, vamos a poder ver qué estilo necesita cada niño. ¿Mm? Porque en realidad a cada estilo de crianza, un estilo de comportamiento del niño. Pueden ir, si quieren, ahí imaginando cuál de los 3 niños necesita un papá voluntad. Bueno, esto que les decía, que en modalidad efectiva, literal empuja al niño con mucha fuerza, porque es muy contenedor y muy sostenedor, le da seguridad, ¿no? Es lo que ese niño necesita. El educador guía equipo son los papás bonachones, son muy permisivos, por lo general quieren dejar a todo el mundo conforme, entonces como le da prioridad a la relación, le cuesta mucho tomar la decisión, son los papás más divertidos, son los que juegan con los hijos. Vuelvo a insistir en el instinto dominante, porque como el instinto dominante es el de la relación, le dan mucha importancia al vínculo. Entonces es como que siempre está pensando cómo hacer para mejorar y generar equilibrio en esa relación. Huyen de la responsabilidad, ¿no? Porque es, papá, ¿puedo ir? Pregúntale a tu mamá qué dijo, ¿no? O sea, como que el otro decida, yo no. ¿No? Y a veces terminan en muchos problemas por eso, porque les cuesta poner un límite. Suelen ser de verdad, en esa permisividad que tienen, les cuesta como saber cuándo sí, cuándo no, cuándo es debido, cuándo no es debido. Imagínense en un papá equipo con un papá voluntad en la crianza. O sea, empiecen a hacer esa conjugación. Claro, o sea, no sé, una mamá voluntad y un papá equipo. Mamá voluntad toma todas las decisiones, papá equipo que ni osen tomar una, porque cuando la tome seguramente va a estar mal tomada. O sea, esto sucede en la vida misma, ¿no? Y ¿qué es lo que necesita este papá? O sea, ubicar su propia voz, porque fue un niño cooperación cuando era niño. Entonces desarrolla esto, ¿no? Tiene que poder distinguir cuándo sí y cuándo no, ¿no? Porque de verdad que en modalidad efectiva, cuando él está realmente puesto en su rol, siendo un papá equipo efectivo, es el que más armonía y democracia genera en el hogar. Porque tiene como esa información en la empatía vincular. Por cómo ve a sus hijos el papá equipo, como parte de un todo. Así los ve, o sea, así los observa, ¿no? Le encanta trabajar en equipo,
hace acuerdos y logra que todos participan, ¿no? En esto de la modalidad afectiva. Por eso digo que no hay un estilo de paternidad mejor o peor, son todos necesarios. El tema es cuándo saco este estilo y frente a qué niño lo hago, ¿no? Se vincula muy fuertemente con los hijos, ¿no? Y uno, digamos, de los factores comunes que tiene este papá es que muchas veces tiende a caer en la complacencia, ¿no? Y a acceder en exceso. Entonces, bueno, es como algo que tiene que trabajar. Así como al niño cooperación le tenemos que recordar que tiene una voz, a este papá le tenemos que devolver, ¿no? El poder de decisión, ¿no? O sea, recordar realmente que tiene que encontrar su autoridad interna, que es lo que más le cuesta distinguir, ¿no? Y por último, tenemos este papá, mamá, mentor, que quiere que sus hijos sean independientes, que tomen sus propias decisiones, como que le deja la responsabilidad al niño, ¿no? Y es el típico papá, te lo dije. Yo te lo dije, ¿no? Hola, me voy distinguiendo acá. Bueno, ¿por qué? Porque este papá realmente tiene esto dentro. Fue un niño seguridad. Y como fue un niño seguridad, como viene de este instinto de autoconservación, se pasó toda una vida analizando todos los escenarios posibles para evitar el peligro. Entonces, siempre vas a ver más que vos, ¿no? Son brillantes y sí que saben todo, excepto entrar en el mundo de sus hijos, ¿no? Y esa es la parte que más les cuesta. ¿Cómo es este papá en modalidad efectiva, cuando realmente está en su rol, ¿no? Es un guía coach, le decimos, porque realmente los ayuda a que encuentren cómo resolver por sí mismos la situación que tienen enfrente. Tiene una manera de hacer preguntas, ¿no? Que hace que el niño pueda realmente pensarse, o sea, pensarse y responder. Esto como muy importante, de verdad, de identificar, porque también muchas veces son papás que en este entregarle la responsabilidad al niño, cuando no están en su modalidad más efectiva, suelen ser padres ausentes. Y voy a aclarar la palabra ausente. No es ausente físicamente. No es que me fui, dejé y abandoné. Es ausente porque de repente trabajo todo el día. Entonces no estoy, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar con profundidad, cómo sacar la parte más efectiva de ese modelo de crianza y qué es lo que necesita cada niño, se vuelve exquisito lo que podamos lograr ahí. ¿Mm? Bien, voy a pasar acá para que lo puedan ver mucho más claro. Un papá voluntad, ¿sí? Lo voy a cambiar. Un niño seguridad necesita un papá voluntad. Es un niño que necesita un papá que tenga esa fuerza, que sea contenedor, que le diga hacia dónde ir, que lo impulse, que lo empuje, que le dé seguridad. Siempre en modalidad efectiva, porque si estamos en una modalidad disfuncional, vamos a hacer todo el efecto contrario de lo que ese niño necesita, lo vamos a aplastar. Que esto en el ejemplo yo les daba, ¿no? Les voy a contar una anécdota para que lo podamos como bajar un poco a tierra. Mi, voy a usar un ejemplo que me ha pasado a mí en mi maternidad. Mi hija debería haber tenido en ese momento unos 8 o 9 años. Ella hacía gimnasia artística y ese día en particular me escribe, iba con una amiguita, el papá de la amiguita me dice, las busco yo, las invito a tomar un helado y luego te lo llevo. Entonces me pide permiso, yo le digo que sí. Esto sucede, ella sale de la clase, se van con su amiguita, con el papá, comparten, comen un helado y ella después vuelve a casa. Y cuando ella vuelve a casa y apenas cruza la puerta, se va a su habitación y desborda en lágrimas, ¿no? Y yo dije,
¿qué pasó? O sea, uno en su cabeza piensa un millón de escenarios posibles de lo que podría haber sucedido, porque digo, ¿qué sucedió desde que la retiró? Yo nunca imaginé que podía haber sucedido algo en la escuela en su escuela de clases, sino desde que la retiró hasta que la trajo, ¿no? Entonces, bueno, atendimos la emoción, una vez que pasó, le pregunto, ¿no? ¿Qué fue lo que había sucedido? Y ella me cuenta que habían hecho una prueba en la clase y que ella fue la única que no había pasado la prueba y que la maestra, enfrente de todos, le marcó ese error, ¿no? Y como que la disminuyó, diciendo, bueno, o sea, no estás en condiciones para pasar al siguiente nivel. Imagínense, o sea, esto es lo que quiero que sientan ustedes, que esto lo vivimos día a día, ¿no? Por eso la importancia de respirar antes de actuar. Y no es reaccionar, sino responder. Entonces, en ese momento, yo tengo dos estilos de paternidad muy marcados y ahora les voy a explicar por qué. Tengo mucho de papá voluntad y mucho de papá mentor. Mi papá voluntad en ese momento fue el que se despertó. Y yo sentí un fuego interno que me ardía, ¿no? O sea, yo ya me iba a hablar con la maestra, le iba a hacer un escándalo enfrente de todos los otros alumnos, no me importaba lo que pasara, ¿no? O sea, había salido, en ese momento yo respiré, regulé mi emoción y dije, ¿qué le estaría enseñando a mi hija con esto? Porque mi angustia, o sea, lo primero que salió adentro mío fue, esta niña se fue a comer el helado con esta angustia adentro y esperó llegar a casa para poder llorarlo. O sea, ese escenario, cuando yo lo veía, yo decía, qué fuerte lo que tuvo que vivir, porque no es que vino directo a casa, ¿no? O sea, sostuvo esa emoción, esa angustia, comió el helado angustiada y vino a casa y recién ahí pudo. Entonces, yo dije, ok, acá hay una oportunidad inmensa para un aprendizaje. Entonces yo le digo, hija, ¿qué fue lo que más te dolió? ¿Que te retaran frente a tus compañeros o no haber pasado el examen? Y ella automáticamente, fue fabuloso porque te das cuenta por su mirada que fue hackeado su cerebro, ¿no? O sea, me miró. No, que me haya retado frente a mis compañeros. Entonces ahí habilitó una conversación profunda con ella y que fue mucho más exquisita que ir a retar a la señorita, ¿no? Porque yo dije, claro, este escenario que ella se le presentó en este momento, posiblemente se le presente más de una vez en la vida. Y acá tenemos que rescatar lo que, entonces dije, ¿qué es lo que necesitaba en ese momento mi hija? ¿Un papá que aplasta o un papá que comprende? Necesitaba un papá mentor que podía guiarla desde la pregunta y que realmente ella pudiese llevar un aprendizaje. Y fue hermoso todo lo que sucedió después. Pero si yo no hubiera controlado mi impulso de ir, hubiera sido un desastre realmente. O sea, hubiera sido un desastre porque ella hubiera quedado mucho más expuesta, imagínate. O sea, la señorita hizo algo indebido, mi mamá fue mucho más loca y fue a pelearse con la señorita. O sea, se entiende todo lo que hubiera sucedido, hubiera sido tremendo. Entonces, lo que yo hubiera hecho ahí es que mi hija no me hubiera contado nunca más nada. Porque siendo una niña seguridad, va a preservar el instinto de supervivencia. Y yo, si hubiera actuado de esa manera, lo hubiera puesto en peligro. Y yo he dicho, no, a mi mamá no le digo más nada porque mi mamá se vuelve loca y va a pelearse con todo el mundo. No se iba a sentir segura ni contenida. Pueden comprender lo que sucede en su mundo interno para entender cómo poder trabajar, ¿no? Bueno, ¿qué necesita entonces un niño seguridad? Un papá voluntad. Un papá voluntad que contiene y que sostiene en su modo afectivo. Es el papá que va a ser el mejor guía para ese niño porque realmente le va a marcar hacia dónde tiene que ir y cómo. Y ese niño se siente muy a gusto con ese papá, ¿sí? Porque le da seguridad, ¿sí? Pero no cuando el papá se vuelve autoritario. Siempre estamos hablando de movilidad efectiva. Imagínense en un papá voluntad con un niño fuerza. Es una guerra campal, es una lucha de titanes. O sea, el papá voluntad no puede ser en el niño fuerza, porque el niño fuerza va a pelear para ver quién es más líder. ¿Sí? Entonces, el niño fuerza necesita, acá tienen la flechita que cruza, un papá o una mamá mentora. Porque hay algo que nosotros, cuando vemos al niño fuerza, creemos que no tiene miedo.
y sí tienen miedo. El tema es que no lo exteriorizan de una manera tan visible como el niño seguridad. El niño fuerza, cuando tiene miedo, tiene mucho miedo y le da mucho más miedo decir que tiene miedo. Entonces hay que como acompañarlo desde ese lugar para que pueda expresar sus miedos y que no sea sinónimo de vulnerabilidad. Es simplemente comprender el estilo, porque cuando papá voluntad no está siendo efectivo y ve a su niño seguridad siendo tan inseguro, lo que dice es, no, este niño se lo va a comer el mundo, entonces lo pulsa de más, lo empuja de más. Hay que saber cuándo empujarlo, cuándo sostenerlo, cuándo contenerlo, ¿no? Fíjense, en niña seguridad tiene 15 años, ese es su instinto, va a seguir toda su vida ese instinto con ella, y ella me viene a abrazar a la noche y su frase es, este es mi lugar seguro, yo necesito este abrazo a la noche todos los días. Ese es su anclaje, o sea, ella necesita esta contención, realmente ese momento de encuentro, de contención, donde siente que, uff, acá es mi lugar seguro, ¿m? Y hay que dárselo. El niño fuerza, como tiene este impulso de ir por las cosas por sí mismo, necesita un papá que lo oriente, que lo guíe y que lo ayude a tomar sus propias decisiones, pero dándole como una guía, ¿no? O sea, como, bueno, vení por acá, pará. No se puede explorar todo de esta manera, o sea, a ver, pensemos juntos, ¿no? Y el niño fuerza se siente muy a gusto con el papá mentor. Mi niña más chica es fuerza y yo, ¿cuándo tiene que salir mi voluntad o mi mamá, o sea, mamá voluntad frente a esta niña fuerza? Cuando hay que marcar un límite que en otra modalidad no se lo podría marcar. Entonces es, a ver, hasta acá llegamos. Te explico por qué, pero hasta acá llegamos, ¿no? Y en este tono, o sea, sin necesidad de ir al grito ni nada, porque si uno se pelea con el niño fuerza, es una batalla perdida, el niño fuerza va a ganar. A menos que realmente sean muy voluntad y ahí terminen en una guerra campal y en un daño mutuo. Pero, bueno, y por último, el niño cooperación se siente muy a gusto con el papá equipo, porque ambos preservan el instinto de relación, entonces es el papá ideal. ¿Qué me pasaba a mí? Yo soy una niña fuerza que nací con este instinto dominante desde que era muy pequeña. Yo nací en Siria, en un contexto, en un país y en una cultura donde las niñas fuerza no tenemos lugar. Entonces imagínense en todo lo que fue sucediendo con esa niña fuerza en esa experiencia del primer septenio, ¿no? Era una niña que le gustaba explorar, que le gustaba ir, y desde hasta los 5 años de edad, que fue cuando cruzamos el océano y mis padres vinieron hacia Argentina, hasta esa edad, varias de mis experiencias marcadas de la infancia fueron literal de sentate bien, comportate, sé una señorita, ¿no? E inclusive otros tipos de experiencias mucho más profundas que tuve, ¿no? Que quedaron muy marcadas, de episodios como hasta de violencia, ¿no? Del cachetazo. Cuando venimos a Argentina y cruzamos todo un océano, esa niña fuerza menos que menos tenía lugar para salir, porque estaba en otro país, en otra cultura, en otro idioma. Entonces, ¿cuál fue la niña o sea, qué instinto tuvo que desarrollarse ahí? El instinto de supervivencia. Y me fui convirtiendo en una niña seguridad. Cuando yo llegué a esta información de grande, yo me encontraba muy identificada en dos estilos, ¿no? Cuando armé mi línea de vida, comprendí por qué tenía estos dos estilos muy marcados. Claro, fui una niña fuerza, entonces naturalmente voy a ser una mamá voluntad, y desarrollé mi instinto de supervivencia, ¿sí? Como niña seguridad, por ende, ahí está, lo tienen así como enfrentado, por ende, desarrollé mi mamá mentora, o sea, desarrollé ser una mamá mentora también. Entonces, ¿qué me pasaba en la crianza de mis hijos? Mi niña fuerza se encontraba con este estilo de madre mentora que podía guiarla. Mi niña seguridad se encontraba también con una mamá voluntad. Ahora mi niño no se encontraba con una mamá equipo.
porque yo no sabía cómo ser una mamá equipo. De hecho, mamá voluntad y mamá mentora, que eran como los dos instintos que me dominan, ¿no? Veía a su niño cooperación y decía, ay, pero este niño no puede hacer nada por sí solo, ¿no? Ese era el pensamiento y la sensación que me invadía, hasta que comprendí lo que necesitaba. Y ahí dije, no, no es que no puede, es que prefiere. Entonces dije, ¿cómo es un papá equipo? No tengo idea cómo es. O sea, ¿qué hace un papá equipo? Porque el mentor es muy solitario, va por sí solo, ¿no? Y el voluntad no comparte el poder de opinión, lo hago así y listo. O sea, entonces era como, papá equipo había que consensuar. Y yo dije, ¿cómo se consensúa? O sea, de verdad que no lo sabía, ¿no? Entonces empecé a buscar formas. Digo, bueno, ok, este ejemplo que les daba de la zapatilla, de verdad que fue algo que empezamos a aplicar en casa. Hijo, ponete las zapatillas tirado en el sillón, pónemelas vos. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy poniendo un pie y vos te vas poniendo el otro. O ponételas vos y yo te ato los cordones. Y eso fue como este consensuar, ¿no? Voy poniendo la mesa y vas poniendo la voz. Y como sé que tenía que ayudarlo a recuperar su voz y tenía una niña fuerza que abarcaba todo el espacio, porque las niñas fuerza abarcan todo el espacio, era, no, hoy elige tu hermano la película, hoy elige la comida, hoy, o sea, era como devolverle su voz, ¿no? Y literal fue un cambio radical en el vínculo, fue un cambio radical en el vínculo, hermoso y amoroso, porque me costaba mucho llegar a él, porque no tenía el estilo parental que ese niño necesitaba, no lo tenía, lo tuve que desarrollar, y de verdad no es un estilo que me sale naturalmente, lo tengo que pensar, o sea, es como entrar en eje, ¿no? Decir, bueno, a ver, o sea, ¿cómo pensaría un papá equipo? ¿Y qué me pasaba en ese momento? Su papá era un papá equipo. Entonces se llevaba a gusto con papá, porque papá me comprende, papá está en el mismo código, ¿no? Entonces empecé a observar a su papá, a ver cómo se comporta con él. Ah, mira lo que hace, mira cómo media, ¿no? Y tuve que callar y silenciar la fuerza de voluntad que salía de mí, o sea, mi madre, mi mamá, mamá voluntad, porque era como diciendo, qué tanta consensuar, decirle que es así, punto, o sea, eso es lo que salía de adentro mío, ¿no? Entonces decía, no, hay que consensuar, bueno, no lo querés hacer ahora, ¿cuándo lo querés hacer? Ok, lo hacemos entonces después de la merienda, listo, pero se hace, y de verdad que empezó como la negociación. Y empezamos a trabajar sus emociones en un lugar seguro. ¿Sí? Porque cuando ese niño está herido, suele herir mucho en las palabras, o sea, dice todo lo que le pasa y no tiene filtro. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar esto? Ayudándolo a encontrar un lugar seguro donde pudiese expresar sus emociones. Y eso fue como hermoso, porque ahí comprendimos, ¿no? A todos de qué manera podíamos resguardar la integridad de ese niño sin pasar por encima de él. Bueno, esto es lo que tengo para ustedes hoy. Acá queda este hermoso cuadrito al final para que lo podamos ver así, ¿no? Papá voluntad fue un niño fuerza, indefectiblemente. Para ser un papá voluntad tengo que haber sido un niño fuerza. Para ser un papá equipo tengo que haber sido un niño cooperación. Y para ser un papá mentor tengo que haber sido un niño seguridad. En este espejo que se ve bien marcado en el cuadro. Ahora, no sucede lo mismo, o sea, no es que si fui un papá voluntad, un niño fuerza, perdón, soy hoy un papá voluntad en mi adultez, ese niño necesita un papá voluntad. En realidad el niño fuerza necesita un papá mentor. Un papá mentor que sea más paciente con su proceso, ¿no? Y el niño en seguridad necesita un papá voluntad. Y el cooperación, un equipo. Primero, como un caminito para empezar a hacer, es identificar qué niño fui y en qué estilo parental me identifico más, ¿no? Y saber cuál es el que de verdad no tengo idea cómo ser, para empezar a buscar herramientas y adaptarme a ese estilo que mi hijo necesita, porque estoy segura que tienen hijos que necesitan estilos parentales que ustedes no tienen y tienen que desarrollar. Y también preguntarme, si tengo este estilo parental y es el que necesita mi hijo, ¿estoy en mi modalidad efectiva o en mi modalidad reactiva? Y buscar la manera de ser efectivos frente a esto.
¿sí? Bueno, quiero abrir ahí preguntas y respuestas, que me compartan en qué se han identificado. También les voy a dejar acá la invitación. El próximo 20-21 de abril estamos con este Congreso Internacional para Tercer Septenios. Vamos a abarcar las adolescencias. Es para padres, para madres, para mentores, para guías, para educadores, para coach, para todo adulto que esté trabajando con ese septenio. Para papás que todavía no están atravesando este septenio, pero les vendría muy bien tener la información previa, tengan la información antes, ¿no? No cuando lleguen, tenganla antes. De verdad que ayuda un montón tener información antes de llegar a ese septenio, ¿no? Tenemos 5 ponencias, están bellísimas. Ahí después le pueden, Lalo, si vos querés, podés pegar el formulario de inscripción en el chat, lo descargan, se inscriben. Y en esta ocasión, realmente en esta oportunidad, lo abrimos con un aporte voluntario y consciente para poder seguir sosteniendo estos congresos. Esto nace por iniciativa de Lalo, en empezar a crear estos espacios de conciencia, donde empecemos a hablar de distintas formas y pedagogías de educación y podamos ampliar esta mirada en los distintos campos, temáticas, pedagogías, en el mundo de la neuroeducación, que es fascinante, que cada vez está en avance y es es el nuevo modelo educativo de la era, o sea, realmente está hoy estamos como muy marcados con esto, ¿no? O sea, de verdad. Hay que responder a los tiempos de ahora, y los tiempos de ahora nos están exigiendo que cambiemos nuestra forma de conectar con estos jóvenes. Así que vamos a abarcar desde distintas miradas y ópticas cómo acompañarlos de una manera responsable, ¿no? Cómo guiarlos, porque es el último septenio antes de que pasen a la vida adulta y también es nuestra última oportunidad de poder hacer un cambio antes de que realmente ellos después tengan que hacerlo por sí mismos. Así que estamos a tiempo todavía de modificar y ayudar y poder reparar cualquier información que no hayamos tenido antes y que no supimos cómo aplicarla, ¿no? Es el momento, no es tarde, de verdad que no es tarde. Y se van a compartir herramientas hermosas. Y literal, así como lo vivieron hoy, va a ser dentro del Congreso. O sea, es información, es pregunta y respuesta, y puedan llevarse las herramientas puestas, ¿no? No solamente información, porque miren, el aprendizaje solo es útil cuando lo aplicamos, ¿sí? Si no, yo puedo verme un montón de videos, hacer un montón de talleres y de cursos y quedarme con eso, ¿no? Entonces, lo vamos a pasar por el cuerpo, y que se lo puedan llevar para aplicarlo. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Lalo, a esto, pero sí me gustaría que los últimos minutos después queden para que podamos compartir un poco. Les dejo mis redes, también mis redes personales, también soy creadora de Bolos de Espacio Holístico y de Humano Estelar, que es una plataforma virtual que todavía está ahí creándose, pero ya está subida. Así que, bueno, estamos co-creando para que realmente podamos hacer un cambio en esta educación, en el mundo. Esa es nuestra misión. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Silo. O sea, ahí, bueno, queda toda esta información haciéndose cuerpo, así que habrá que repasar ese cuadrito del final que pusiste y cada una de las cosas, o sea, bueno, saber que también este material va a estar disponible, me habías comentado que se sube al canal de Humano Estelar en YouTube. Exactamente. Bien, bien, nada más para, bueno, poder hacer ese repaso de algunas cositas que estuvimos viendo. Y no sé si también sea posible las imágenes, poderlas tener, o poder tener así eso aparte, o irlas sacando del mismo video también puede ser. Bueno, Sí, les esto, comparto el PDF, de verdad, ténganlo en cuenta eso, porque es hermoso que lo tengan. así es, Sí, material ¿sabes de qué? estudio. Voy a detener la grabación para que cuando si surgen preguntas y son de carácter personal, ya eso no quede subido y quede solamente aquí. Vale, 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 muchas gracias. Bien. Bueno, este es el